Hola con todos, soy el doctor David Villafuerte y este video es la presentación del libro Obesidad en línea. En esta presentación no voy a abordar todo el contenido del libro, solo hablaré sobre algunos temas que son importantes. Y si estos te parecen interesantes, puedes leer el libro completo en línea sin costo, donde encontrarás estos y otros temas. El enlace al libro está en la descripción, en la parte de abajo de este video. Entonces, en el libro y en esta presentación intento responder tres preguntas principalmente. La primera es ¿por qué engordamos y por qué comer menos calorías no es suficiente para adelgazar? La segunda pregunta es ¿por qué la obesidad causa muchas enfermedades, como diabetes, hipertensión, hígado graso, colesterol y triglicéridos elevados, artritis, infartos, entre otras? Y la tercera pregunta que intento responder es cómo debemos comer para adelgazar y ser saludables. Esto es muy importante porque el peso y la salud de una persona no solo dependen de la cantidad y el tipo de comida, sino sobre todo de los periodos que no comemos o de ayuno. Entonces, empecemos. Este gráfico muestra lo que pasa frecuentemente cuando una persona intenta bajar de peso comiendo menos de lo habitual. Generalmente logra bajar de peso por un corto periodo de tiempo, luego se estanca y deja de adelgazar, y al final vuelve a engordar incluso más que antes. Esto pasa porque cuando comemos menos de lo habitual o menos calorías, disminuye el metabolismo. El metabolismo, o más técnicamente conocido como metabolismo basal, es la cantidad de calorías o energía que nuestro cuerpo usa para sus funciones básicas de mantenimiento en condiciones de reposo, es decir, aunque no hagamos ninguna actividad física. Estas funciones básicas de mantenimiento son la respiración, el latido del corazón, la digestión, la cognición y el pensamiento, la temperatura, la presión arterial, la generación de pelo y uñas, entre otras. Esto es muy importante porque muchas veces creemos que la mayor parte de calorías que ingerimos, el cuerpo las usa para actividades físicas o deportivas, pero esto realmente no es así, porque el 50 o incluso el 70% de calorías que ingerimos, el cuerpo las usa para sus funciones básicas de mantenimiento, incluso si solo estaríamos recostados sin hacer ninguna actividad física. El problema es que cuando comemos menos de lo habitual, nuestro cuerpo se adapta usando menos calorías para sus funciones básicas. Es decir, se vuelve lento el metabolismo y disminuyen el latido del corazón, la respiración, la digestión, la presión arterial, entre otras funciones básicas. Es por eso que muchas personas haciendo dieta o comiendo menos calorías refieren estreñimiento porque su digestión se vuelve lenta, o refieren que sienten frío porque disminuye su temperatura, o dicen que se sienten con poca energía o incluso que se les cae el cabello y que las uñas se les rompen con facilidad. Todo esto pasa porque el metabolismo se vuelve lento. Y por eso las personas que quieren adelgazar comiendo menos de lo habitual o menos calorías logran bajar un poco de peso, pero después se estancan y vuelven a engordar, porque a pesar de que están comiendo menos que antes, también el cuerpo está usando menos calorías. Entonces el cuerpo ya no necesita tomar energía de la grasa que tiene almacenada en el tejido adiposo o graso y dejamos de adelgazar. Además, como el apetito está controlado en gran parte por hormonas, cuando comemos menos calorías de lo habitual, aumentan las hormonas del hambre, principalmente la grelina, y disminuyen las hormonas de la saciedad, la colecistoquinina, el péptido Y y la milina. Es por eso que al final terminamos comiendo más que antes. Y por eso es tan común que cuando comemos menos de lo habitual o menos calorías, logramos bajar un poco de peso por un corto periodo de tiempo. Luego el metabolismo disminuye, nos estancamos y dejamos de adelgazar. Y al final aumenta mucho el apetito. Comemos un montón y terminamos engordando incluso más que antes. Esto es lo que se conoce como efecto rebote. Entonces,
Para entender por qué cuando comemos menos de lo habitual o menos calorías, el cuerpo se adapta, disminuyendo el metabolismo y aumentando el apetito, debemos entender que cuando comemos más de lo habitual, también el cuerpo sufre cambios o adaptaciones para que no engordemos demasiado. Es decir, cuando comemos más calorías de lo habitual, el metabolismo se acelera. El cuerpo empieza a usar más calorías o energía para sus funciones básicas de mantenimiento y esto impide que engordemos demasiado. Por ejemplo, es bien conocido que comer muchas calorías aumenta la presión arterial y por eso en parte es muy común la hipertensión en personas obesas. Además, cuando una persona come más de lo habitual, disminuyen las hormonas del hambre, principalmente la grelina, y aumentan las hormonas de la saciedad, la colecistoquinina, el péptido Y y la milina, lo que impide que sigamos comiendo en exceso para que ya no engordemos. Es como si cuando comemos más o menos de lo habitual, el cuerpo se adaptaría ralentizando o acelerando el metabolismo y aumentando o disminuyendo las hormonas del hambre y la saciedad. Es como si el cuerpo lucharía por mantener su peso habitual o lo que se conoce más técnicamente como peso de referencia. ¿Qué es el peso en el que más tiempo hemos estado? Por ejemplo, si una persona estuvo por 10 o 15 años en más o menos 80 kilos, ese es su peso de referencia. Entonces, si el cuerpo se esfuerza tanto por mantener su peso habitual o de referencia, cabe preguntarnos qué y cómo controla este peso nuestro cuerpo. Realmente esto no se conocía, pero en 1850 el doctor Alfred Froelich de la Universidad de Viena se dio cuenta que las personas con lesiones en el área cerebral del hipotálamo engordaban mucho aunque comieran muy poco. Así se determinó que el hipotálamo regula las reservas de grasa en el tejido adiposo y el gasto de calorías del cuerpo, pero no se sabía cómo lo hacía. Pero en 1959 el doctor Romain Harvey propuso que hay un factor de saciedad que se produce en el tejido adiposo o graso y aumenta mientras hay más grasa. A este factor se le llamó leptina y se propuso que cuando una persona come más de lo habitual, aumentan sus reservas de grasa y este tejido adiposo o graso produce más leptina, la que llegará a través de la circulación sanguínea al hipotálamo y desde aquí se enviarán señales para tener menos apetito, comer menos y evitar que engordemos. Así que para demostrar este efecto, en 1999 se administró leptina exógena a un grupo de pacientes obesos esperando que bajen de peso, pero no lograron adelgazar, porque las personas obesas ya tienen mucha leptina, pero a diferencia de las personas delgadas, los obesos son resistentes a los efectos de esta hormona, o sea que en las personas obesas la leptina no logra disminuir el apetito. Al final, se concluyó que la leptina solo adelgaza a las personas delgadas, no les ayuda a adelgazar a las personas obesas, porque en la obesidad no falta leptina, hay una resistencia a esta sustancia. Entonces, como la leptina no es la responsable del peso de referencia, cabe preguntarse qué controla realmente este peso. Entonces, por ser una hormona de almacenamiento por excelencia, se cree que es la insulina la hormona que controla las reservas de grasa en el tejido adiposo. Y se sospecha que en parte lo hace inhibiendo la sensación de saciedad que produce la leptina. Y así la insulina regula el peso de referencia hacia arriba o demasiado alto. Pero, ¿qué otras funciones tiene la insulina para controlar el peso de una persona? La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y se libera cada vez que comemos cualquier tipo de alimento, pero se libera sobre todo cuando comemos carbohidratos, porque estos se digieren y absorben en el intestino y pasan a la circulación en forma de azúcares o carbohidratos más simples, principalmente glucosa. Esto pasa porque los carbohidratos como el arroz, la papa, la avena o el frijol están formados por almidón, que es la unión de muchas moléculas de glucosa. Entonces en este gráfico vemos un esquema de la amilosa y la amilopectina, que son los componentes básicos del almidón de los carbohidratos.
y vemos que están formados por glucosa. Todos estos hexágonos que vemos en el gráfico son moléculas de glucosa y por eso cuando comemos carbohidratos aumenta la glucosa de la sangre. El problema es que tener tanta glucosa en la circulación es muy tóxico para el propio cuerpo. Así que para disminuir este exceso, el páncreas produce insulina, una hormona que lleva el exceso de glucosa fuera de la circulación, hacia los tejidos que necesitan glucosa para obtener energía, o hacia el hígado, donde se almacenará la glucosa para usos futuros. Pero como la capacidad de almacenar del hígado es limitada, cuando se agota, la insulina transforma el exceso de glucosa de la sangre en grasas, que se almacenarán o acumularán en el tejido adiposo o graso, y así engordamos. Así que podríamos pensar en la insulina como una llave que encaja en una cerradura y abre varias puertas en el hígado y los tejidos para que entre el exceso de glucosa de la sangre. Pero cuando el hígado y los tejidos están saturados o repletos de glucosa, la insulina transforma el exceso de glucosa de la sangre en grasa, que se almacenará en el tejido adiposo, subcutáneo bajo la piel o visceral entre las vísceras o entre los órganos de la cavidad abdominal, y así engordamos. Por eso, para bajar de peso no debemos preguntarnos cuánto debemos comer, sino cómo debemos comer para disminuir, normalizar y regular los niveles de insulina de la sangre. Así que como los carbohidratos son los alimentos que más elevan la glucosa de la sangre, se propuso que una dieta baja en carbohidratos podría ayudarnos a adelgazar, porque así el páncreas no necesitaría liberar tanta insulina. Y como las proteínas y las grasas elevan muy poco la glucosa de la sangre porque no están formadas por glucosa, tendría sentido que comer pocos carbohidratos, pero más proteínas y grasas puede ayudarnos a bajar de peso. Pero esto no resultó ser así. De hecho, en los años 90 se realizó el estudio Intermap, que comparó la dieta de varios países asiáticos y occidentales, entre esos Estados Unidos, Canadá, China y Japón, concluyendo que los chinos eran los que más carbohidratos comían, pero eran los menos obesos. Esto es lo que se conoce como la paradoja del comedor de arroz asiático. A pesar de que los chinos comen mucho arroz, un carbohidrato muy procesado, son personas delgadas. Y esto pasa porque los niveles de insulina dependen de varios factores, no solo de los carbohidratos que comemos. Por eso las dietas bajas en carbohidratos no suelen ayudar a adelgazar a largo plazo. Uno de los ejemplos más conocidos es la dieta Atkins, que toma su nombre por el doctor Robert Atkins, un cardiólogo en Nueva York que en 1963 logró bajar de peso siguiendo las indicaciones de algunos médicos que aconsejaban una dieta baja en carbohidratos para bajar de peso. Y a partir de esta experiencia creó su propio método bajo en carbohidratos para adelgazar. A corto plazo, en investigaciones que duraban menos de un año, esta dieta mostró muchos beneficios porque ayudaba a adelgazar. Además, mejoraba la presión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa de la sangre. Pero a largo plazo no mostró beneficios. Las investigaciones concluyeron que las personas que seguían la dieta Atkins volvían a engordar luego de 12 meses de seguir esta dieta. Además, hay poblaciones que llevan estilos de vida tradicionales y basan su dieta en carbohidratos, pero no tienen obesidad. Por ejemplo, los residentes de Kitao, una isla en Nueva Guinea al norte de Australia. Ellos basan su alimentación en carbohidratos no procesados, pero con mucho almidón, como camote, yuca y otros tubérculos, pero no tienen obesidad. Esto pasa porque los niveles de insulina de la sangre no solo dependen de los carbohidratos que ingerimos, sino también de la frecuencia con la que comemos y principalmente la resistencia a la insulina. Ser resistente a la insulina significa que nuestro cuerpo se volvió resistente a los efectos de esta hormona. Es decir, que aunque el páncreas produce mucha insulina, esta hormona no logra reducir ni normalizar los altos niveles de glucosa de la sangre. Por eso podríamos decir que en resumen, la resistencia a la insulina es igual a mucha glucosa y mucha insulina en la circulación.
Para explicar esto, podríamos volver a la metáfora de las llaves y las cerraduras. Como expliqué antes, podríamos pensar en la insulina como una llave que encaja en una cerradura y abre varias puertas en el hígado y los tejidos para que entre el exceso de glucosa de la sangre. El problema es que en la resistencia a la insulina, la cerradura donde encaja la llave está dañada y ya no puede abrir la puerta para que entre el exceso de glucosa de la circulación, ni al hígado ni a los tejidos. Y por eso mucha glucosa se queda acumulada en la sangre. Pero ¿por qué se daña esta cerradura? Lo que pasa es que una resistencia es un mecanismo biológico de defensa frente al exceso de cualquier hormona, no solo de insulina, porque el cuerpo debe producir cantidades muy precisas de estas sustancias, que no deben excederse en cantidad ni en frecuencia, porque esto nos enfermaría. Por eso no producimos grandes cantidades de hormonas todo el tiempo, sino solo en ciertos momentos. Por ejemplo, el cortisol es una hormona que generalmente se libera en grandes cantidades solo temprano en la mañana, porque su función es liberar la glucosa almacenada en el hígado para que los tejidos la usen y puedan tener energía para sus actividades. En cambio, el cortisol disminuye por la noche, cuando ya no tendremos actividad y los tejidos ya no necesitan demasiada glucosa. Otro ejemplo es la ovulación en las mujeres, que es la liberación de un óvulo que puede ser fecundado por un espermatozoide. Este suceso se produce solo cerca al día 14 del ciclo menstrual, justo cuando ciertas hormonas alcanzan su punto más alto. Entonces, en este gráfico podemos ver que el día 14 del ciclo menstrual se libera un óvulo, justo cuando las hormonas FSH y LH, folículo estimulante y luteinizante, alcanzan su punto más alto. En cambio, el resto del ciclo, estas hormonas tienen niveles más bajos, porque si estarían elevadas permanentemente, una mujer se volvería resistente a los efectos de estas hormonas. No habría ovulación y tendría problemas de infertilidad. Pero no solo el exceso de hormonas puede causar resistencia. En general, el exceso de cualquier sustancia puede causar este problema. Un ejemplo clásico es la tolerancia o resistencia a ciertas drogas como la cocaína. Sucede que cuando una persona usa esta droga por primera vez, la sensación de euforia y placer es muy potente, pero después el efecto disminuye y se necesita cada vez más cocaína para sentir el mismo efecto de la primera vez. Esto pasa porque cuando una persona consume mucha cocaína muy frecuentemente, los receptores o la cerradura en el cerebro donde encaja la droga se van dañando y la cocaína deja de ejercer su efecto. Y cada vez se necesita más droga para sentir la misma euforia y el mismo placer de la primera vez. Algo parecido pasa con la resistencia a la insulina, porque cuando comemos mucho y con mucha frecuencia, estas dos características deben estar presentes, el páncreas produce mucha insulina permanentemente. Esto por un lado nos engorda, pero por otro, tanta insulina permanentemente daña la cerradura o el receptor donde encaja la hormona en el hígado y los tejidos, y el cuerpo se vuelve resistente a los efectos de la insulina, que ya no logrará reducir ni normalizar los altos niveles de glucosa de la sangre. El problema es que en la sangre no puede haber demasiada glucosa, porque esto es muy tóxico para el propio cuerpo. Así que para reducir al menos un poco este exceso, el páncreas produce insulina extra. Por eso dijimos anteriormente que en resumen la resistencia a la insulina es igual a mucha glucosa y mucha insulina en la sangre. El problema es que por un lado tanta insulina permanentemente nos sube de peso, porque constantemente y frecuentemente estamos almacenando grasa en el cuerpo. Por eso no solo engordamos por ingerir mucha comida o por culpa de ciertos alimentos, sino sobre todo por comer con mucha frecuencia. Pero esto no es el mayor problema. Lo realmente peligroso es que tanta insulina permanentemente causa muchas enfermedades, varias de ellas terribles, como la diabetes, la hipertensión, el colesterol y los triglicéridos elevados, el hígado graso, entre otras.
Pero ¿cómo el exceso de insulina logra desencadenar todos estos problemas de salud? Justamente de esto es de lo que hablaré en la segunda parte de esta presentación del libro Obesidad en línea. Muchas gracias.